a otros que ya tienen sueño. No, ¿verdad? Eso ninguno. Solo calor, ¿verdad? El calor que tenemos aquí como hermanos. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos. Eh, necesitamos esa palabra del Señor. Mire, hoy tenemos Santa Cena. Eso es algo hermoso, algo especial que el Señor nos invita. De verdad, la Santa Cena es algo tan especial que nosotros necesitamos estar acá con reverencia, pero aparte de reverencia, también con alegría, con gozo, con gratitud, porque el hecho de que podamos participar de su mesa es una bendición grande. Así que ayúdenme a leer esto. Dice: creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veracazamá es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén. Oremos. Oremos y después le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre bendito que estás en los cielos, nos gozamos hoy, Señor, nos deleitamos de estar en tu casa. Gracias por ese privilegio hermoso que nos das, no solo de estar en tu casa, sino también de servirte, participar de esa cena, Señor. Gracias, Señor bendito, es una gran bendición y estamos agradecidos contigo, estamos gozosos por ese hermoso privilegio que nos das de participar de esta cena contigo, Señor. También queremos suplicarte, Señor, que en esta tarde tú nos hables a cada uno, Señor. Que sea tu Espíritu Santo escribiendo esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno con ese rema, con esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros hoy, Señor. Y que de aquí salgamos, Señor, bendecidos, gozosos, transformados, más cerca de ti, Señor, enamorados de ti, papito amado. Que hoy podamos salir con mucha bendición de este lugar, Señor, y llevar esa bendición a nuestras casas, a nuestras familias, a los compañeros de trabajo, a donde quiera que cada uno de mis hermanos va, Señor, que podamos llevar esa bendición allá, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí pueden sentarse y ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Dice un versículo muy conocido, lo hemos trabajado en otras ocasiones, pero dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. Da algunas características. Esta es una mujer que se conoce como la mujer distinguida, la mujer, la tsunamita. Si tratamos de recordar, esta mujer veía que por su casa continuamente pasaba un hombre, y a ella le llamaba la atención, algo veía en él, y cada vez que pasaba, me imagino que el Espíritu Santo le hablaba de alguna manera y le hacía ver quién era este hombre. Y entonces en una ocasión ella le dice a su esposo, le dice: hagamos. Ahí le habla así como dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. Y cuando hablamos de aposento, mis hermanos, es un lugar. Miren, ella dice, más adelante le vuelve a decir, bueno, antes de esto, mejor dicho, ella cuando lo veía pasar le decía a su esposo: mira, ¿por qué no lo invitamos para que entre a la casa y que almuerce, que coma y de ahí que siga su camino? Y el esposo le dice: está bien. Entonces pasaba, comía y se iba, comía y se iba. Era como que era de Cobán, o aquellos que solo comen y se van, ¿verdad? Pero ya después de eso fue que ella le dice: yo veo, le dice ella, que este hombre es un hombre de Dios, porque no le construimos un su aposento. Pero ¿por qué un aposento? En primer lugar, ella dice: este es un hombre de Dios. Por ser un hombre de Dios, hagámosle un aposento alto. Entonces quiere decir que el aposento alto tiene mucho que ver con esa comunión con Dios.
Eh, Miren, mi tema podría decir no tiene nada que ver con el aposento alto, pero realmente sí tiene mucho que ver. Ahí lo van a ver después. Mi tema en realidad es este: en memoria de mí. En memoria de mí. Ahí ya estoy hablando de la Santa Cena. En memoria de mí. Pero para poder captar mejor el mensaje, la idea o esa administración, porque eso lo dijo el Señor Jesucristo: ustedes van a celebrar la Santa Cena, van a comer el pan y van a beber el vino, y lo van a hacer en memoria de mí. Yo recuerdo que hace algún tiempo, tal vez, no sé, un año, no sé exactamente cuánto tiempo, yo prediqué exactamente sobre en memoria de mí, como que estuviera repitiendo mi tema. Pero esta vez lo quiero hablar de un ángulo diferente. Quiero hablar algo diferente porque voy a tomar como base el aposento alto. Y entonces, hablando del aposento alto, o sea, mi tema es en memoria de mí. Pero para poder hablar en memoria de mí, voy a hablar de un subtema que es el aposento alto. Y entonces de ahí vamos a jalar eso y vamos a ver qué tan importante es comer y beber en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos, empezando con este subtema, el aposento alto, esa palabra aposento alto o esa frase tiene 260 referencias en la Biblia. Cuando algo encontramos mucho, es porque a Dios le interesa que nosotros lo veamos. Entonces, el Señor quiere, acá quiere decir que seguido se encuentra esa palabra aposento. Y entonces, cuando vemos eso, lo encontramos en la Biblia. Miren, número uno es: Jesús se reunía con sus discípulos en un aposento alto. Era algo que el Señor lo hacía constante. El Señor iba a diversos lugares a enseñar, pero después Él regresaba y regresaba a un aposento. Eso es importante. Él se reunía con sus discípulos en un aposento alto. También los discípulos, ya después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, los mismos discípulos siguieron reuniéndose en el aposento alto. Cuando digo el aposento alto, no me estoy refiriendo a un lugar específico, porque habían varios, pero aunque lo vamos a ver, había un aposento alto como que el Señor lo visitaba mucho, porque es un lugar, por ejemplo, ¿dónde estaban reunidos los discípulos cuando fue derramado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto, en un aposento alto. La pregunta es, ¿alguien se recuerda cuántos estaban presentes ese día? ¿Cuántos? Porque los discípulos eran 12, quizá iban 11, quizá iban 10. Pero el día que fue derramado el Espíritu Santo, ¿sobre cuántos fue derramado? ¿No se recuerda, hermano? Allá atrás entonces, ¿por qué? 120. 120. Y cuando hablamos de 120, todavía pienso algo, que en uno de los pasajes de la Biblia dice que menciona a 500 discípulos. Quiere decir que cuando el Señor ascendió a los cielos, Él les mandó a decir: no se separen, vayan al aposento alto y quédense allí, no se muevan de ahí. No, miren, el Señor les dice: váyanse ahí quédense. Yo asumo, no lo dice la palabra, yo asumo que se fueron los 500 a ese aposento. La pregunta es: ¿qué tamaño era ese aposento? Estamos hablando de un aposento alto, no de una casa en sí. ¿Qué tamaño era ese aposento para que cupieran, bueno, sin inventar nada, diríamos 120? Pero
la cosa es, el Señor les dice, váyanse allá, y entonces ahí tardaron 10 días esperando. Es que no es nomás así, nos vamos a ir al aposento y a ver qué pasa, ¿va? No, se fueron, el Señor les dijo, esperen allí la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Se fueron, pero ellos no sabían qué día iba a llegar el Espíritu Santo. Entonces me imagino que llegaron todos, al montón de gente el primer día, y el segundo día ya, no vino, no se cumplió, me voy. Al otro día, tercer día, cuarto día, yo digo que cada día se iban yendo algunos, para que el día número 10 ya solo habían 120. Pero ¿de qué tamaño era ese aposento? Hermanos, aquí no cabemos 120. Aquí no cabemos 120. Entonces ese aposento era más grande. Pero dice la palabra que los discípulos se reunían en un aposento alto después de que el Espíritu Santo vino, y entonces ahí tenían comunión con el Espíritu. Los discípulos se reunían entre ellos durante muchos años después del nacimiento de la iglesia. Entonces podemos decir que el aposento alto también, digamos, este lugar se le conoce, se traduce en otras partes de la Biblia, lo encontramos como cenáculo, que es la palabra latina que significa aposento alto, y todavía se puede visitar en Jerusalén. Claro, antes no era un lugar turístico, ahora después lo convirtieron en un lugar así como que aquí se reunió Jesús, aquí se reunían los discípulos, y entonces ahora la gente que llega a visitar a Israel los llevan a ese lugar para que vayan a conocerlo. Pero digamos, eso es ahora, pero antes no era así. Entonces, el que escribió Apocalipsis es el apóstol Juan. El apóstol Juan era alguien demasiado cercano a nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir el más cercano de todos los discípulos. De los 12, Juan era tanto así que era el que se recostaba sobre el pecho de nuestro Señor. Entonces Juan era muy cercano a él, siempre estaba con él, lo conocía, le tenía mucha confianza. Entonces Juan escribe algo acerca del aposento, y él toma en cuenta, como que yo veo esto como que recuerda, cuando él escribe, recuerda las cosas que sucedieron cuando Jesús estaba. Él dice, bueno, les voy a hablar del aposento, pero yo ya sé cómo era, porque yo lo viví, yo estuve con él. Entonces, cuando vemos este verso tan conocido, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, lo vemos tan conocido, hermanos, y lo aplicamos para evangelismo, lo aplicamos que el Señor ya está a las puertas, está bien, pero lo escribe Juan, y Juan entonces es como que está recordando, cuando nosotros, diría Juan, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en el aposento alto y Jesús llegaba, ya estábamos nosotros los discípulos, o estaba ahí una familia, y Jesús llegaba. ¿Qué hacía Jesús cuando llegaba a esa casa donde estaba el aposento alto? ¿Qué hacía Jesús? Entonces Juan dice, ¿saben qué hacía Jesús cuando él llegaba? Llamaba a la puerta, tocaba, y entonces dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a ese aposento. Nosotros lo hemos dicho, el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. También es eso, pero también Juan ha de recordar eso, que Jesús llegaba al aposento, y entonces dice, alguien abre la puerta, yo voy a entrar. Si me dejan entrar, yo voy a cenar con ustedes y ustedes van a cenar conmigo. El aposento está relacionado con la Santa Cena. Y entonces cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor nunca se metió a la fuerza a un lugar. Él llamaba a la puerta, si le abrían entraba, si no le abrían no entraba. Y eso es lo que está Juan tratando de dejarnos acá, esa enseñanza. Entonces miren pues, el aposento alto lo encontramos en el Nuevo Testamento, y muchas veces aparece como con la palabra griega anogeón. Eso se traduce como un lugar que está arriba del suelo,
El segundo piso también se traduce como juperón, como superior, aparece en otros lugares. En el Antiguo Testamento aparece con la palabra hebrea aliyah, y esa palabra es abundante en el Antiguo Testamento. ¿Qué es una aliyah? Al final es una casa. Aliyah es una familia, es un hogar, y significa, o se puede traducir como algo elevado. Entonces, en algunos libros de la Biblia, esta expresión se traduce por, se aparece en la traducción esta como sala de verano, cámara, o también como un desván. Esas son las traducciones que aparecen en algunos versículos. Y ya sabemos, lo leí Segundo de Reyes, donde aparece la mujer tsunamita. Ahí aparece esa palabra del aposento alto. Entonces, el aposento alto se consideraba como una cámara o habitación superior, algo exaltado, algo supremo. Pero me llama la atención que el aposento alto también significaba celestial. ¿Por qué? Y ahora entonces, cuando veo esto, entiendo por qué la mujer tsunamita dice: yo veo que este es un hombre de Dios. Tiene que tener un aposento alto. Tiene que tener un lugar donde tenga esa conexión con el cielo. Entonces, el aposento alto, mis hermanos, es una conexión que nosotros tenemos que nos permite estar en contacto con el cielo. Entonces necesitamos tener en nuestra casa un aposento alto. Y cuando digo que en nuestra casa debemos de tener un aposento alto, no estoy diciendo construye ya arriba de tu casa un cuartito que esté en alto, que no. Cuando hablamos de aposento alto, si dice ahí que se traduce como celestial, es el lugar de comunión con Dios. Ese aposento alto o eso celestial, que puede ser tu cuarto, puede ser la sala, puede ser la cocina, puede ser en algún lugar. Miren, cada uno de nosotros debería de encontrar ese lugar en su casa. Yo no sé si cuántos de ustedes ya lo reconocieron, pero algunos, por ejemplo, dicen: solo me siento en el sofá y siento que me transporto a otra dimensión. Solo me arrodillo a los pies de la cama y me traslado. O sea, ese es tu aposento alto. Pero cada uno tiene que encontrarlo. Cada uno tiene que encontrar, y entonces cada vez que llega a ese lugarcito, a ese, si queremos llamarle, a ese rinconcito, cada vez que está en ese lugar, rápido tiene acceso, tiene entrada al trono de la gracia. Pero debemos de tenerlo. Debemos de tenerlo. Entonces, el aposento alto, en lo literal, era la parte más alta de la casa. Eran las habitaciones superiores o piso superior de una casa. Era una habitación en la parte superior, parte de una casa, cámara superior, generalmente el espacio abierto más grande de una casa antigua. Eso es aposento en lo literal. Pero hermanos, en esos aposentos sucedieron cosas celestiales, sucedieron cosas realmente hermosas, buenas. Y entonces, miren, quiero llevarlos a unos ejemplos donde Jesús estuvo esos aposentos altos. Entonces, Hechos capítulo 12, verso 12. Aquí nos habla de un aposento alto. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, este no es del apóstol Juan, este no es el discípulo. Llegó a la casa de Juan, pero era Juan Marcos. Y dice, donde muchos estaban reunidos orando. Y el siguiente verso, no, aquí no tengo este verso. Pero entonces aquí lo que vemos es, ¿qué sucedía en un aposento alto? Se reunían para orar. Llegó a la casa de una mujer. Esta mujer, María,
se considera que ella era viuda, era una mujer viuda. Y entonces llega Pedro, él sale de la cárcel y entonces se va. Dice, ahora ¿a dónde voy? ¿Verdad? Porque acabo de salir de la cárcel. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Ah, ya sé. Me están esperando. Voy a encontrar a mis hermanos. Voy a encontrar a la gente que busca de Dios. Voy a encontrar a la gente que seguro están orando por mí, porque él estaba preso. Y entonces dice, voy a ir a la casa de María. María, no María Magdalena, no María la madre de Jesús, sino María la madre de Juan Marcos. Y ahí dice, ahí habían muchos orando. Entonces, Colosenses capítulo 4 verso 10. Voy rapidito porque después quiero predicar. ¿Se recuerdan, verdad? Ahorita estoy hablando del aposento, pero ese no es mi tema. Entonces miren pues, Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, está hablando el apóstol Pablo, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Aquí ya nos está reuniendo la familia, ¿verdad? Pablo dice, les mando, les saluda y dice, aquí está Aristarco, aquí está Juan Marcos. Y entonces él dice, ¿se recuerdan? O les recuerdo que Juan Marcos es sobrino de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Cambio la pregunta. ¿Qué llegó a ser Bernabé? ¿En qué se convirtió Bernabé? En un apóstol. En un apóstol. Y ese es el apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo Juan Marcos con Pablo? Pablo está preso. Y Pablo dice, miren, aquí conmigo está Aristarco y está Juan Marcos. Y entonces la Biblia no pone palabras ahí por gusto. Dice, de una vez les digo, Juan Marcos es el sobrino de Bernabé. ¿Qué era Bernabé de María? Facilito, eran hermanos. Eran hermanos. Entonces, María, Bernabé, que después termina siendo apóstol, Marcos, que está ahí con Pablo. ¿Cómo es posible que un muchacho, cuántos años tenía? No les voy a decir porque no lo sé, pero era un muchacho todavía, 18, 20 años, está en un equipo apostólico? ¿Por qué Juan Marcos se convierte termina siendo parte de un equipo apostólico? Porque en su casa había un aposento alto. En su casa llegaba Jesús constantemente con sus discípulos, y entonces me imagino a un muchacho, a un patojo ahí. Tal vez no lo tomaban en cuenta porque era un patojo, pero Juan Marcos estaba ahí oyendo las enseñanzas de Jesús. No lo mencionan cuando Jesús estuvo en la tierra, no lo mencionan, pero escuchó las enseñanzas porque había un aposento alto en su casa. Solo se va Jesús y lo empiezan a mencionar. Y entonces dicen, bueno, les quiero contar, dice ahí, ¿va? Les quiero contar. Ahora mencionamos a Juan Marcos porque él estaba en la casa donde Jesús llegaba a dar las enseñanzas. Les vamos a mencionar a Bernabé porque era otro que no contaba entre los 12. No estuvo entre los 12, pero estuvo en la casa donde Jesús llegaba a dar las enseñanzas. Por eso es tan importante el aposento alto. Es tan importante. Entonces
Juan Marcos termina siendo, ¿qué terminó haciendo Juan Marcos? Escribió el Evangelio de Marcos. Y entonces ya hablamos de Bernabé, terminó convirtiéndose en un apóstol. Y entonces dice acerca del cual habéis decir, bueno, de aquí dejémoslo, va. Primera de Pedro capítulo 5 verso 13. La iglesia que está en Babilonia, miren, ya sabemos, había una iglesia en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Está hablando el apóstol Pedro y dice, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Qué dicen? ¿Pedro era el papá de Marcos? No, porque la mamá era María y María era viuda. Pedro se convirtió en el padre espiritual de Marcos. Entonces, como que ya cuando Jesús se va y Pedro sigue llegando a esa casa donde está el aposento alto, y ahí está Juan Marcos. Entonces Pedro dice, este muchacho lo veo en todas las reuniones, no falta las reuniones, siempre que estamos aquí está escuchando, lo voy a agarrar y lo voy a discipular, lo voy a preparar, y terminó convirtiéndose en su hijo espiritual. Otro día hablamos de la paternidad, pero lo que quiero es, había un aposento alto, y en el aposento alto están sucediendo cosas maravillosas, cosas hermosas. Entonces, la importancia del aposento alto. Después de que los discípulos vieron a nuestro Señor ascender a los cielos, el Señor ya les dijo, al Señor les dijo, váyanse a Jerusalén, no se separen, no salgan, quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos capítulo 1 verso 12 dice, hablando de los discípulos que regresaron de estar con Jesús, dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Miren, la gente se fue, los discípulos, los apóstoles aquí ahora, se fueron a vivir al aposento, hermano. ¿De quién era la casa? De María. Seguramente, eso es inventar, ¿verdad? Pero hay razón para pensar así. Seguramente el esposo de María era un hombre con mucho dinero. Murió y le dejó una casa grande, con un aposento grande, que el día que el Espíritu Santo descendió, en ese aposento habían 120 personas. María, ¿qué hizo María? Consagró su casa para el Señor. Dedicó su casa. Ella dice, miren, yo tengo un aposento ahí arriba. Capaz que les digo, tengo un pequeño aposento ahí arriba, ¿verdad? Donde caben más de 120. Úsenlo, agárrenlo. Eso se lo va a haber dicho a Jesús. Cada vez que quieras venir, Jesús, aquí a predicar, usa el aposento. Ya no lo voy a ocupar para otras cosas. Usa el aposento, puedes venir a predicar, puedes venir a quedarte con tus discípulos, a dar tu enseñanza, eso que te sirva. Se fue Jesús y los discípulos lo siguen usando. Entonces dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. ¿Quiénes? Y da los nombres: Pedro, Juan, ese sí es Juan el apóstol, Jacobo y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos ellos estaban ahí hospedados, se quedaron a vivir, hermanos, en ese aposento. Entonces dice el verso 14, todos estos
los nombres que les leí, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es lo que hacían en el aposento. Pero no solo ellos, dice con las mujeres, y entre esas mujeres, no dan los nombres de todas las mujeres, quiere decir que habían más mujeres, pero entre esas mujeres estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de gente estaba en el aposento? No estoy hablando de sociedad, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando espiritualmente. ¿Qué clase de gente había ahí? Estaban los mejores, hermanos. No era cualquier gente, era gente, pero hermanos, gente dedicada a la oración, gente que había estado con Jesús, que había caminado con Jesús. Miren, el apóstol Pedro, cuando Jesús es arrestado y lo están llevando de un lado para otro, lo están juzgando, ¿qué hace Pedro? Lo niega. Pero las mujeres no. Las mujeres ahí lo seguían. Y son las que están orando. Son las que se dedican a la oración, al estudio de la palabra, a la comunión. Partían el pan, dicen otros pasajes, partían el pan, bebían, o sea, participaban de la Santa Cena en el aposento. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Llevemos Santa Cena a nuestra casa. Miren, algunos de ustedes, sus hijos, o quizás el papá, la mamá, alguien de la casa no viene a la iglesia. Y eso no significa que no puedan llevar Santa Cena a su casa. El que sea líder espiritual de ustedes en su casa, ministre Santa Cena en su casa. Eso no es malo, eso es una bendición. Cuando ministramos Santa Cena, el Espíritu Santo nos redarguye. Y entonces va a haber gente que tal vez no quiere venir a la iglesia, pero al ministrarse Santa Cena en su casa va a decir: no, yo tengo que reconciliarme, yo tengo que volver con el Señor. Esa es una cosa. Pero ¿y si hay algún enfermo en la casa? Y la Santa Cena lleva sanidad. Eso no significa que, miren, algunos dicen: no, es que si la gente empieza a ministrar Santa Cena en su casa, la van a tomar como cualquier cosa. No, es que por eso tenemos que discernir, por eso es la enseñanza de hoy también, para que no hagamos la Santa Cena de algo, una comida común. La sangre de Jesús, la sangre de Cristo. El pan representa su cuerpo. No es pan, no es vino, es la sangre de Cristo y es su carne. Pero hermanos, yo se los he dicho en otras ocasiones, cuando uno tiene dolor de cabeza, cuando ya no soporta, porque a algunos no nos gusta estar tomando pastillas, ¿verdad? Pero cuando ya no se soporta el dolor de cabeza, ¿qué hacemos? Una pastilla. El Mejoral, no sé si existe Mejoral todavía. Que una aspirina. Agarramos eso con un poquito de agua. ¿Y qué pasa? Se nos fue el dolor. Algo, mire, un componente químico preparado por el hombre. ¿Qué sucede si entra en nosotros la sangre de Cristo?
Es que a veces creemos que la sangre de Cristo, no, pero es que es vino. Por eso es que tenemos que discernir lo que estamos haciendo. Tenemos que tener bien claro lo que estamos haciendo. No estamos tomando vino, no estamos comiendo pan. Tenemos que tener fe, que Jesús dijo: esto es mi sangre. Y con el pan, esto es mi cuerpo. Si tú tienes fe, esa sangre, esa carne entra a tu ser y algo grandioso va a ser adentro. Aquí tengo las cosas que hizo Jesús en este aposento alto. En ese aposento donde vivía María, donde vivía Bernabé, donde estaba Juan Marcos. ¿Qué hizo Jesús en ese aposento? No vamos a poder ver todo. Hizo dos cosas, pero solo vamos a ver una. Miren, Jesús sirvió a sus discípulos la última cena, aunque yo no hablo de una última cena. Eso es lo que dice la gente. La última cena fue la última Pascua, pero la primera Santa Cena. Ahí fue la primera Santa Cena. El Señor participa de la Pascua y esa es la última Pascua que están celebrando. Y entonces dice, después de comer, les sirvió, les dio pan y les dijo: esto es mi cuerpo. Ahí ya lo cambió. Esa noche comieron dos veces, porque primero participaron de la Pascua, que era la última, y después les instituyó, les sirvió la primera Santa Cena. Entonces en el aposento alto hay Santa Cena. En el mismo lugar, en el aposento alto, sucedieron dos cosas importantes. Y la primera fue la cena o la última Pascua. Eso es la primera cosa. Y hasta ahí nos vamos a, digamos, solo les voy a hablar de la primera cosa. La segunda cosa que sucedió, ustedes lo investigan por su cuenta y me cuentan después qué otra cosa hizo Jesús aparte de la Santa Cena. Y si no, yo lo enseño otro día. Pero miren, San Juan capítulo 13 verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí nos habla de que le sirvió la Santa Cena, eso, pero ese es el pasaje. San Juan 13 habla de la Santa Cena que comieron ahí. En Marcos, que es a Marcos que tenemos hoy aquí, lo estamos ahí como que hablando mucho de él, ¿verdad? Marcos también escribió en el capítulo 14 verso 13, dice, dice Jesús, dice: y envió a dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Verso 14: y donde él entre, decid al dueño de la casa. La pregunta es, ¿por qué no dijo a la dueña de la casa? Porque se recuerda que la dueña es la María. La María, ¿va? Es María, la madre de Juan Marcos. Pero aquí dice, Jesús les dice: decidle al dueño de la casa. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Ahorita uno puede decir: vayan allá a la casa de doña Chonita. En ese tiempo las mujeres no eran tomadas en cuenta. Cuando decían a la casa de, era la casa de un varón, el cabeza de casa. Entonces, como ahí vivía su hermano. ¿Quién era su hermano? Bernabé. Entonces se supone que el dueño de la casa ahí está hablando de Bernabé. Y entonces dice: decidle al dueño de la casa. El maestro dice: ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? En el verso 15: y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Entonces aquí aparece Marcos. Después va a hablar, después va a decir: bueno,
llegaron a celebrar ahí la Pascua y Jesús les sirvió la cena. Y tanto Juan como Marcos, ya casi entro a mi tema, mis hermanos, ya casi comienzo a predicar. Tanto Juan como Marcos no mencionan, ustedes lo pueden buscar, no mencionan en memoria de mí. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, verso 24, sabemos que Pablo no estuvo con Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. Eso lo sabemos. Pablo no fue discípulo de Jesús en su ministerio terrenal. Pero Pablo dice aquí, comienza en el capítulo 20, creo que el verso 23 dice que Jesús mismo le enseñó. Y esto recibí del Señor Jesucristo. O sea, Pablo no lo recibió aquí en la tierra. Él fue llevado al tercer cielo. Y allá el Señor le mostró, porque le mostró cuando Él les sirvió la Santa Cena a sus discípulos. Pablo tuvo esa visión. Mira, no estabas presente, pero te lo voy a mostrar, te lo voy a dar. Entonces dice lo que Pablo vio. Empieza a decir lo que él vio. Y dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Y entonces Pablo enseña esto. O sea, Pablo dice, yo vi cuando Jesús le sirvió la cena a sus discípulos. Y él dice, y Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Claro, ya les dije, Juan, hablando del apóstol, y Marcos no lo mencionan, no dicen en memoria de mí. Sigue diciendo 1 Corintios 11, 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis. O sea, ¿cuántas veces podemos celebrar la Santa Cena? Todas las veces que querramos, hermano. Todas las veces que querramos. Pero entonces dice, haced esto cada vez que lo hagas, hacedlo en memoria de mí. Entonces, hoy sí entro a mi tema, hermano. Esa palabra memoria es la palabra griega anamnesis. Es importante que tomemos en cuenta esto. Anamnesis. Se memorizan esa palabra, mis hermanos. Después se las pido. Anamnesis. Esa es la palabra que usó Jesús para decir, hagan esto, beban la copa. Anamnesis. Wow. Mateo capítulo 26 versos 26 al 27 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándolos a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo, beban todos de ella. Tampoco Mateo menciona en memoria de mí. Y no es que esté contradiciendo mi prédica, pero tiene su razón de ser. Marcos, para que lo veamos, dice, y mientras comían tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias se la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. No mencionó tampoco en memoria de mí. Ahora viene Lucas. ¿Cuál era el trabajo de Mateo antes de que Jesús lo llamara? Recaudador de impuestos. Marcos era un muchacho, no trabajaba. Juan era otro muchacho, era joven. Probablemente ellos no consideraron importante poner eso en memoria de mí. Pero viene Lucas. ¿Cuál es el trabajo de Lucas? ¿Qué era Lucas?
¿Quién era Lucas a la una? Allá atrás. Médico. Ahí está el detalle. Lucas era médico. Miren, cuando uno conoce bien una palabra y de repente la escucha en algún lugar, uno rápido asocia todo lo que uno sabe sobre eso. Anda un mecánico en la calle y de repente alguien dice una palabra de la parte de un vehículo, de un motor, y el mecánico de rápido voltea a ver si le van a dar trabajo para que lo arregle, va. Ya sabe. Les digo a ustedes, el cigüeñal está torcido. Para algunos van a decir, ¿y a qué hora se torció la cigüeña? Van a decir. Pero se lo digo a un mecánico. Quiero ver a ver si tiene reparación, va a decir. Cada uno rápido se imagina y puede ver más ampliamente. Entonces Lucas es médico y dice, y habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces, ¿cuál era la palabra griega de memoria? Anamnesis. Anamnesis significa o se traduce historial médico de un paciente. Esa palabra anamnesis la mencionó Jesús en el aposento alto. O sea, en un aposento alto Jesús les habló y les habló de anamnesis. Y anamnesis en su máxima expresión es recuerda, recuerda, recuerda. Pero ¿qué hay que recordar? Entonces hablemos de los médicos. Cuando uno va con un médico y lleva un montón de dolores y no le va a uno a decir, mire, vengo para que me recete una medicina. El médico nos va a decir, no dice eso, pero como por el tema que estamos viendo, el médico nos va a decir anamnesis. Es que no recuerdo, anamnesis. ¿Cuándo te empezó? ¿Dónde te duele? ¿Qué sientes? ¿Y qué pasa cuando comes pan? ¿Qué pasa cuando tomas Coca-Cola? Que todo mundo quiere Coca-Cola. Anamnesis. Anamnesis, recuerda, trata de recordar y vuelve a repasar esto porque necesito que hagas memoria. Necesito que hagas memoria. Porque entonces cuando haces memoria me vas a decir, y entre todo lo que me dices yo voy a ir captando cuál es tu problema. Entonces la Santa Cena es una anamnesis. Tiene que ser una anamnesis. Tiene que ser, Señor, yo tomo la copa y el Señor me dice, antes de que te la bebas, anamnesis. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué estás fallando? Y entonces yo le digo, Señor, y le menciono alguna cosita, y el Señor dice, dame más. Eso no es suficiente para poder darte la medicina. Tiene que haber algo más. Ay, Señor, es que tengo esta debilidad. Sí, pero ¿desde cuándo tienes esa debilidad? ¿Dónde andabas cuando te comenzó? ¿Qué hiciste? Y entonces uno empieza a recordar, ay, Señor, es que me junté con un amigo y el amigo me llevó a tal parte. Y entonces, sí, Señor, ya entendí. Cuando fuimos con mi amigo a tal lugar, cuando salí de ahí, ya venía con esas ideas. Entonces la Santa Cena tiene que ser un historial médico.
Tenemos que venir delante del Señor y recordar y recordar y recordar y recordar. Hermano, no podemos venir simplemente, hoy es Santa Cena, agarro el pan, me lo como, y agarro la copa y me la bebo, y no recordé nada. En el aposento alto, el Señor habló por primera vez anamnesis. Entonces miren, según la medicina, Jesucristo es nuestro médico. Él es nuestro médico. Él es nuestro médico del cuerpo. Él es nuestro médico del alma, nuestro médico del espíritu. Entonces tenemos que venir con anamnesis. Entonces dice, en la medicina se trata de la información que un paciente suministra a su médico para la confección de un historial clínico. Entonces el Señor empieza a preparar nuestro historial de acuerdo a todo lo que nosotros le vamos diciendo. En la psicología y la psiquiatría, esto ya es para nuestra alma. Recabar datos sobre la infancia. Miren todo lo que tenemos que recordar. Cuando hemos participado en la Santa Cena, nos hemos puesto a recordar, es que yo cuando era niño, imagínense, si ministramos a Moisés, el de la Biblia, le preguntamos, mira Moisés, ¿y por qué decís que no puedes hablar? Moisés, ¿por qué decís ahí en Éxodo? ¿Por qué le dijiste a Dios que eres un tartamudo? ¿Qué te pasó? No sé, yo recuerdo, no podía hablar. No, seguí recordando. ¿Qué recordás? Entonces va a decir Moisés, ya me acordé. Cuando, no lo va a recordar, ¿verdad? Pero para poner un ejemplo, cuando yo era bebé, cuando yo estaba recién nacido y me daba hambre y yo lloraba para que mi mamá me diera leche, mi mamá corriendo me tapaba la boca. Cada vez que yo quería llorar, mi mamá me tapaba la boca. Se volvió tartamudo, quedó traumado. Ya sabía que cada vez que iba a gritar, que iba a llorar, que iba a decir algo, le tapaban la boca. Entonces, ¿qué traumas traemos nosotros? Es que yo veía como mi papá cuando estaba tomado golpeaba a mi mamá. Con razón eres así. Y entonces la Santa Cena es para curar esas heridas. Entonces dice datos sobre la infancia o la conducta del paciente que comprenden antecedentes familiares y personales, experiencias en particular, recuerdos que se usan para analizar su situación clínica. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la Santa Cena? Y nosotros, haced esto en memoria de mí. Rápido, sí Señor, yo recuerdo que te crucificaron. Y el Señor dice, no estoy hablando de eso. Quiero tu historial para poder sanarte. Para un gastroenterólogo, eso es para alguien que nos va a decir cómo comer, un nutricionista, ¿va? Mira, es que estás comiendo mucho cochito. Por eso y entonces va a decir, no, eso no está bueno. Nos van a dar la receta, necesitas comer más doctrina, necesitas leche, necesitas trigo, necesitas harina, necesitas aceite, necesitas uvas, necesitas pasas, higos. Entonces dice información de la alimentación del paciente y en cómo desarrolla el proceso digestivo.
¿Cómo digerimos la palabra? Entonces Pablo le dice a la iglesia, es que yo les traía a ustedes un tema de aquellos bien profundos, pero cuando llego aquí encuentro que todavía se están peleando, están chismoseando, están murmurando. Entonces dejé ese tema guardado y les empiezo a dar lechita otra vez porque ustedes están empezando. La pregunta es, ¿cuál sería ese tema que nos perdimos? Por culpa de los hermanos así, ¿verdad? Mis hermanos que van a servir la Santa Cena, pasen por favor. Mis hermanos de alabanza, los necesito aquí por favor. Hermanos, anamnesis, ¿verdad que es más fácil decirles así? Anamnesis. Recordemos para poder participar de la mesa. Eso le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, recuerda, anamnesis, de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Anamnesis. En la mesa del Señor es el recordatorio de la última cena de Jesucristo y de las palabras que Él dijo. Entonces, mis amados, hoy estamos enfrente del médico de médicos. Y hoy el Señor dice, te voy a preparar tu historial clínico, pero necesito que hables, necesito que recuerdes. Meditemos por un momento, hermanos, tratemos de recordar ¿por qué yo caigo constantemente en ese pecado? ¿Cuándo empecé? ¿De dónde viene eso? Tratemos de hacer un anamnesis delante del Señor esta tarde, en el nombre de Jesús. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero,
amistad. Llévame a la cruz. Antes de participar del pan y del vino, yo quisiera preguntarles, mis amados, si hay alguien entre nosotros que quiera reconciliarse. Si hay alguien que desea reconciliarse, levante su mano. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más, mis hermanos? ¿Alguien más que quiera reconciliarse? ¿Alguien más que ya se hizo su anamnesis y dice: yo necesito volver a ti, Señor? ¿Habrá alguien más que desea reconciliarse? Gloria a Dios. Tal vez me puedes apoyar. La palabra del Señor dice que si nosotros volvemos a Él con un corazón humilde, con un corazón necesitado, el Señor dice: yo no te rechazo. Ese es el corazón que el Señor anhela que tengamos cuando nos presentamos delante de Él. Que reconozcamos nuestra necesidad de Él y que nos volvamos a Él. Gracias, Señor, por esta alma, Señor, que se ha reconciliado contigo, que ha vuelto en amores contigo, Señor. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Vamos a participar de la mesa del Señor. Dice 1 Corintios 11:24: después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto. Y entonces ahí es: haced esto, haciendo memoria, anamnesis, haciendo tu historial clínico. Gracias, gracias, Señor, por haber dado tu cuerpo por nosotros. Gracias, mi Dios, porque hoy podemos participar de tu carne, de tu cuerpo, Señor, y lo hacemos en memoria de ti, Señor. Comamos del pan, hermano. Gracias, Señor amado. Gracias, mi Dios, mi Señor, por haber dado tu cuerpo por nosotros. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esta es la sangre que Él derramó para poder meternos en ese nuevo pacto, para perdonar nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que gracias, gracias, Señor, por haber derramado tu sangre bendita. Esa sangre que nos limpia, que nos purifica. Esa sangre con la que sellaste ese nuevo pacto con nosotros, Señor. Y hoy, en memoria de ti, participamos de tu sangre. Bebamos, Señor.
Gracias, mi Dios bendito. Gracias, Señor. Ha sido un hermoso privilegio participar de tu mesa. Gracias a ti, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre. Te adoramos porque tú eres nuestro Dios. Gracias, papito amado, en el nombre de Jesús. Amén. Le dejo el tiempo a mis hermanos.